Hola, hola, seres de luz, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar haciendo una pequeña introducción al tema de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Arquetipo es un concepto psicológico que se utiliza para describir patrones de comportamiento o de conducta que se asocian a un personaje o un rol social. Por ejemplo, existe el arquetipo de la madre, el arquetipo del sabio, el arquetipo del héroe. Estos son ejemplos de arquetipos. ¿Por qué son arquetipos? Porque estos personajes o estos roles tienen características específicas que todo el mundo generalmente los percibe de la misma forma. Por ejemplo, si a cualquier persona se le pregunta cómo interpretaría el arquetipo o patrón de conducta de una madre, en general las personas responderían que es una persona amorosa, que es una persona protectora, que trabaja incansablemente, etc. Entonces, de esto se trata el concepto de los arquetipos. ¿Existen arquetipos femeninos y masculinos? No, teóricamente no existen. Sin embargo, acabo de dar un ejemplo, el ejemplo del arquetipo de la madre, que se puede interpretar como un arquetipo femenino. Pero en general no se puede etiquetar los arquetipos como masculino o femenino. Por ejemplo, para el arquetipo de la madre se puede interpretar sí como femenino, pero existen arquetipos que no representan figuras siquiera humanas, porque existen arquetipos, por ejemplo, de animales. Está el arquetipo del escorpión, el arquetipo del tiburón, por ejemplo. Entonces, no necesariamente se pueden etiquetar como masculinos o femeninos. Sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría de personas que me siguen en este canal son mujeres, yo decidí traer algunos arquetipos que se pueden interpretar y que de hecho son muy buscados para activarlos desde un punto de vista femenino. Y se pueden activar, si bien desde un punto de vista femenino, esto es independiente del género de la persona. Entonces el día de hoy traje 5 ejemplos de los arquetipos más populares que son buscados en el ámbito femenino y después te voy a explicar más o menos cómo son las técnicas que se pueden aplicar para que puedas activar estos arquetipos y para que entiendas también cuál es la finalidad de activar estos arquetipos. Entonces, en el primer lugar tenemos el arquetipo de Lilith. Si no sabes quién es Lilith, es un personaje mitológico que aparece en diferentes culturas y tiene también diferentes interpretaciones. Pero en general se conoce a Lilith como la primera mujer que fue creada con Adán antes de que apareciera Eva. Y según cuenta la leyenda, Lilith se rebeló, no se quiso someter a Adán y entonces fue expulsa del Edén. Se dice que a partir de allí fue que Dios creó a Eva. Entonces fue expulsa del Edén y se convirtió, según algunos relatos, en un ser vengativo que se asocia con deseo sexual desenfrenado, la muerte de los recién nacidos inclusive. Se le da una connotación un poco negativa. Sin embargo, existen otras tradiciones donde se la representa como una diosa de la fertilidad, diosa de la sexualidad y de la liberación. Entonces, lo que representa este arquetipo es la independencia y la libertad, ya que es un personaje que no se permite ser subyugada por nadie. Básicamente representa la libertad y la independencia. Si una persona se siente identificada con estas características de este arquetipo, puede querer trabajar con la activación de este arquetipo para acentuar estas cualidades. O tal vez la persona siente que le falta independencia, le falta fuerza, la capacidad de levantar su voz, de expresar su opinión, de ser más independiente. Entonces también la carencia, las fallas en este tipo de características pueden querer llevar a una persona a trabajar con este tipo de arquetipos para fomentar este tipo de características en su propia personalidad. En segundo lugar tenemos el arquetipo de Medusa. Medusa es un personaje, también un personaje mitológico. Se dice que formaba parte de las 3 górgonas. Es un personaje de la mitología griega. Se describe como un ser monstruoso con cabello de serpiente. Y se dice también que su mirada era petrificante, o sea que si te acercabas y la mirabas fijamente a los ojos, te convertía en piedra.
Medusa generalmente se retrata, como acabo de decir, como un monstruo temible y su arquetipo se puede interpretar de diferentes formas, puesto que es un personaje que tiene mucha fuerza y mucho poder. Entonces, viéndolo desde un punto de vista positivo, desde un contexto positivo, por ejemplo, su mirada petrificante se podría interpretar como su capacidad de protección y autodefensa, y al mismo tiempo su capacidad para establecer límites y protegerse de las amenazas y del peligro. Otra manera en la que se puede interpretar el arquetipo de Medusa es la transformación y la liberación, porque en la historia de Medusa se cuenta que ella no era así realmente, ella fue transformada en ese monstruo como un castigo, pero esta transformación podría también representar una liberación de las restricciones, porque ella fue castigada por una desobediencia. Entonces, este castigo, en lugar de verse desde ese punto de vista negativo, podría interpretarse como que ella se liberó de las restricciones y las expectativas sociales, se podría tomar así. Este arquetipo se puede utilizar para explorar la conexión con la fuerza, el poder y la capacidad de transformación de las mujeres. Puede representar aspectos oscuros y temibles, pero también aspectos liberadores y empoderadores. El siguiente arquetipo es el arquetipo de Afrodita, que tal vez la conozcas como Venus. Es un personaje de la mitología griega. Se conoce como Afrodita en la mitología griega y como Venus en la mitología romana. Es la diosa del amor, representa el amor, la belleza, la sensualidad y la sexualidad. Representa también la atracción, y las personas que trabajen con este arquetipo lo hacen generalmente con la intención de cultivar el amor, la belleza, la sensualidad de uno mismo, el amor propio, y puede ser explorado y expresado no solo a través de la activación del arquetipo mediante la meditación, sino a través de las expresiones artísticas, las prácticas del autocuidado, la valoración de la estética, la conexión con las emociones, con la sexualidad, siempre de forma saludable y consensuada. El siguiente arquetipo del que vamos a hablar el día de hoy es el arquetipo de la sirena. Todos sabemos que es una sirena, que es una figura mitológica representada como mitad humano y mitad pez. Generalmente femenino, mitad mujer, mitad pez. Entre las características de este arquetipo encontramos la seducción, el encanto. En los relatos de la mitología se cuentan que los marineros quedaban hipnotizados debido al canto de las sirenas y no podían resistirse, iban directo hacia ellas porque ellas tenían un canto hipnótico, un canto mágico. Entonces por eso representan el encanto y la seducción y la atracción irresistible, solo que un poco diferente a la atracción irresistible de Venus, porque la de Venus sería de Venus o Afrodita, sería en un contexto un poco más amoroso, más romántico, y en el arquetipo de la sirena sería un poco más pasional, más intenso, con un poco más, hasta de un poco de agresividad. Representa también la dualidad porque es mitad humana, mitad pez. Entonces este arquetipo puede representar la búsqueda de la persona de un balance entre las características propias de su personalidad. Por ejemplo, la dualidad entre lo terrenal y lo divino, la dualidad entre lo consciente y lo inconsciente. Las sirenas representan peligro y tentación. Esto puede simbolizar las trampas y los desafíos que surgen cuando una persona pierde el rumbo en la vida, cae en las tentaciones. Por eso se necesita buscar un balance entre estos aspectos de la personalidad. Para trabajar con este arquetipo hay que explorar en sí mismo la propia sensualidad, la voz interior y nuestra capacidad de cautivar y expresar nuestras emociones. Y también este arquetipo es un recordatorio de que es importante hallar ese equilibrio del que estaba hablando entre la atracción seductora, pero también la autenticidad personal y también la capacidad de resistir las tentaciones y de enfrentar los peligros del que se pueden presentar en la vida con prudencia.
En último lugar, vamos a hablar del arquetipo, creo que es el arquetipo más popular que existe. Es el primer arquetipo que las mujeres buscan para activar y para trabajar con él. Es un personaje que todos conocemos, todos hemos escuchado hablar alguna vez, y estamos hablando de Cleopatra. El arquetipo de Cleopatra se basa, por supuesto, en la reina de Egipto. Cleopatra, la C, muy conocida también por su relación amorosa con el líder romano Julio César y con Marco Antonio. Este arquetipo lo que representa básicamente es el poder. Cleopatra era una reina, era una gobernante, era un genio político. Entre las características de este arquetipo podemos contar el poder, la capacidad de liderazgo, la capacidad de seducción, su inteligencia, la astucia y sobre todo la determinación y la autonomía. En resumen, este arquetipo representa la combinación entre el poder, la seducción y el liderazgo femenino, que sigue fascinando hasta el día de hoy. Y en mi opinión personal creo que es el motivo por el cual están buscados para trabajar con él. Es que no es un personaje mitológico, es una persona real. Realmente existió. Históricamente, científicamente está comprobado que Cleopatra fue real. Creo que esto la hace más importante porque realmente fue una líder, realmente gobernó, realmente era una mujer que tenía un poder extremo. Esto es lo que lo hace más interesante para mí y es, creo yo, que el motivo por el cual la mayoría de las mujeres cuando buscan o se informan acerca de los arquetipos, el más popular entre todos es el de Cleopatra. Entonces, por el día de hoy vamos a hablar solamente de esos 5 porque creo que son los más populares entre todos. Ahora, ¿cómo podemos activar estos arquetipos? Ya explicamos que los arquetipos se buscan activar porque las personas o se sienten que tienen características personales en común con esta imagen del arquetipo o sienten que están fallando en algún aspecto de su personalidad. Por ejemplo, una persona que es muy tímida quiere ser un poco más abierta, un poco más expresiva. Entonces esta persona va a buscar trabajar con un arquetipo que represente una personalidad abierta, espontánea, que se comunique fácilmente, que no tenga pena de hablar delante de las personas, que no tenga miedo de expresar su propia opinión. Esto es lo que puede llevar a una persona a trabajar con los arquetipos. ¿Cómo se activan los arquetipos? Bueno, en primer lugar, el conocimiento es lo más importante. Realiza una investigación profunda, aprende acerca de los diferentes arquetipos, sobre sus simbolismos, sobre las diferentes culturas en las cuales son conocidos y representados estos arquetipos. Hoy en día existe infinidad de fuentes de información. Entonces, aprende exactamente cuáles son las características de los arquetipos que quieres activar, porque no tienes que activar un solo arquetipo. Puedes estudiar un arquetipo y descubrir que solamente te gustan un par de características de ese arquetipo y de otro arquetipo que es totalmente diferente al primero, descubre que también te gusten otras 2 cosas. Entonces tú puedes trabajar en base a las características de cada uno que más sientas que se sintonizan contigo. Por eso debes investigar muchísimo. En segundo lugar, lo acabamos de mencionar, tienes que autoexplorarte y reflexionar sobre ti mismo, sobre tus propias características, sobre tu propia personalidad, sobre tus deseos, sobre tus aspiraciones. Tienes que conocerte bien a ti mismo para que puedas identificar qué cosas quieres cambiar, qué cosas quieres agregar y así puedas hacer una mejor elección del arquetipo o los arquetipos con los cuales vas a empezar a trabajar, que vas a incorporar en tu vida. En tercer lugar, la reina de las prácticas, la favorita de este canal, se trata de la meditación y visualización, puede ser autohipnosis también. Tienes que dedicarle tiempo a meditar y a visualizar la energía. En mi opinión personal, es la manera más práctica para comenzar a activar los arquetipos. Es la mejor manera en que puedes comenzar a proyectar esta energía y las cualidades asociadas con los arquetipos en tu propia persona. Siéntate, medita, visualiza, imagina cómo se manifestarían estas características en tu vida, cómo te sentirías incorporándolas en tu ser y en tu día a día.
no puede faltar. Tienes que meditar, tienes que visualizar y trabajar duro por esos resultados. Aquí en el canal ya tenemos varias meditaciones guiadas y estamos trabajando en este momento para ofrecerte las meditaciones guiadas, visualizaciones guiadas, para que puedas comenzar con la activación de los arquetipos. Vamos a comenzar trabajando con los 5 arquetipos que mencionamos anteriormente en este video. Sin embargo, a medida que vayamos realizando las publicaciones, vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de arquetipos. Siéntete libre de ir a los comentarios y darme tu opinión, solicitar algún tipo de arquetipo que no haya sido mencionado hasta el momento. Voy a estar feliz de complacer tus peticiones. El siguiente punto para activar los arquetipos, y no solo para la activación de los arquetipos, sino para toda la práctica de crecimiento personal, de autoconocimiento, de reprogramación mental, para trabajar la ley de la atracción y todo este tipo de prácticas espirituales que compartimos en este canal. Es importantísimo crear rituales y ceremonias personales que te ayuden a conectar en la meditación, en la reflexión, en todas tus prácticas y por supuesto a conectar, lo que estamos hablando en este video, a conectar con los arquetipos. ¿Cómo hacer un ritual, una ceremonia? Muy simple. Elige cualquier espacio que tengas en tu casa o en tu habitación, un rinconcito que puedas tener para ti, para dedicar unos minutos al día para sentarte y reflexionar. Puedes organizar este lugar de modo que puedas encender velas, que puedas prender incienso si es que te gusta, que puedas colocar, si es de tu gusto, una música relajante. Convierte esto en tu ritual personal. Tú sepas que cuando vas a ese lugar es un momento que es para ti, que no puede ser interrumpido por nada ni por nadie. Llegas allí, enciendes tus velas, si quieres encender velas, enciendes tu incienso, si te gusta encender incienso, colocas tu música y te sientas ahí. Sea que simplemente necesites unos minutos para desestresarte y poder continuar con tu día, sea que necesites reflexionar, sea que vayas a hacer alguna meditación, alguna autohipnosis o que vayas a trabajar con los arquetipos, es importante que tengas este espacio y este momento exclusivamente para ti. Ayuda muchísimo, como acabo de decir, no solo para la activación y la meditación sobre los arquetipos, sino para cualquier práctica de autoconocimiento y de crecimiento personal y de reprogramación mental. Por último, lo que te quiero comentar es que tienes que observar a medida que vayas trabajando con la meditación, con la activación de los arquetipos, tienes que observar cómo se están manifestando en tu vida. Tienes que prestar atención a todas las situaciones, a las personas y a todos los eventos que te parezca que pueden estar resonando con los arquetipos. Tienes que reflexionar para saber cómo puedes trabajar con ellos, para que se manifiesten de manera significativa en tu persona. Recordando también que la activación de los arquetipos es un viaje personal, es único para cada persona. No hay un enfoque único y definitivo para la activación de los arquetipos y cada persona puede descubrir su propio camino hacia la activación y su propia manera de integrar las características de los arquetipos en su vida. Entonces, si te gustó el contenido de este video, quedó un poquito largo, pero en realidad está muy resumido porque es un tema bastante extenso. Entonces, si realmente te gustó este contenido y te interesa conocer aún más sobre este tema, te invito nuevamente a que explores los videos del canal. Encontrarás una variedad de videos dedicados a la meditación, a la autohipnosis, a la oración y próximamente a la activación de los arquetipos aquí mencionados. Elige el que más te guste. Nuevamente, siéntete libre de ir a los comentarios y hacerme una solicitud para que puedas activar el arquetipo de tu preferencia. Me honraría muchísimo realmente complacer sus peticiones. Les mando un abrazo grande, les deseo muchas bendiciones en su vida y nos encontramos en un próximo video. Chao, chao.